Vamos a ver diversas distribuciones continuas de probabilidad. En cada uno de estos ejemplos vamos a mostrar primeramente la gráfica de la distribución, es decir, la forma, y la función de densidad, es decir, la función que da origen a esa forma, a esa gráfica. ¿Ok? Para eso previamente necesitamos conocer o definir a dos funciones muy importantes, que es la función gamma. Como se dan cuenta, es una integral. Este es su símbolo matemático, muy relacionada con la operación factorial. De hecho, la función gamma para números enteros es el factorial, es el número factorial. Esta es la clave también para poder demostrar que 0 factorial es igual a 1. ¿Ok? También por otro lado, muy ligada con la función gamma, está la función beta, que como se dan cuenta se simboliza con una b mayúscula y por igual es producto de una integral. Previamente nosotros ya habíamos visto la familia de curvas que pertenecen a la distribución normal. Esta es la función de densidad que da origen a todas estas curvas que están aquí. Dependen del parámetro media y desviación estándar de una muestra. ¿Ok? Digamos que es prácticamente el más importante de las distribuciones continuas. Otra distribución sería la distribución uniforme. Como se dan cuenta, la distribución uniforme pues es una línea horizontal, de ahí viene el nombre de uniforme. Esta es su función de densidad. Pues prácticamente la forma de esta distribución es un rectángulo. Muy cercana a la distribución normal está la distribución T de Student. De hecho, la distribución normal se suele utilizar para muestras grandes y la distribución T para muestras pequeñas. Una muestra grande es aquella que tiene más de 30 datos y una muestra pequeña es la que tiene menos de 30 datos. Entonces, dependiendo del tamaño de la muestra, decidimos por una u otra. Aunque cuando la distribución T tiende al infinito, pues se aproxima a la distribución normal estándar. Entonces, la distribución T, como se dan cuenta, su función de densidad es bastante abstracta. Tiene ahí a la función gamma insertada varias veces. Depende del parámetro v, que se llama grados de libertad. Está íntimamente relacionado con el tamaño de la muestra. V o grados de libertad es igual al tamaño de la muestra menos 1. Otra distribución de suma relevancia es la distribución f. La distribución f, cuando uno la empieza a estudiar, es un tanto extraña, porque lo que analiza la distribución f es la relación de varianzas. Es decir, la palabra relación en matemáticas es un sinónimo de división. Es decir, se están dividiendo dos varianzas. Como se dan cuenta en esta familia de curvas, su función de densidad está dominada por la función beta y depende de dos parámetros, que es de 1 y de 2, que son los grados de libertad, de hecho, de ambas muestras. ¿Ok? Este tipo de curvas, como se dan cuenta, son más sesgadas. Inclusive, pudiendo ser tan sesgadas que tengan completamente esa forma que está ahí. Vamos ahora con la distribución exponencial. La distribución exponencial es, en términos matemáticos, es muy simple, es muy sencilla. Y es básicamente las formas que nos entrega esta familia de distribuciones serían distribuciones de este estilo, donde se aprecia un crecimiento exponencial. Recordemos que estas son distribuciones de probabilidad. Si es que lo que estamos analizando es cómo se comporta la probabilidad según diversas distribuciones. Ahora vamos a ver a la distribución beta, no confundir con la función beta. Esta es la distribución beta. La distribución de beta es una familia de curvas todavía más abstractas. De hecho, si se dan cuenta, su función de densidad de probabilidad depende de la función gamma. Aquí podemos obtener curvas bastante
extrañas, ¿no? Que nos dan el comportamiento de ciertos fenómenos probabilísticos. Otra distribución también algo abstracta es la distribución gamma, no confundir con la función gamma. Hace uso efectivamente de la función gamma, esta es su función de densidad. Y como se dan cuenta, la familia de curvas que es capaz de crear la función gamma también son curvas bastante diversas. Casi podemos decir que todas las curvas que vimos acá arriba están incluidas de alguna manera en alguna de estas distribuciones. También otra de las distribuciones usuales es la distribución Weibull. La distribución Weibull, esta es su función de densidad, de probabilidad. Depende de únicamente dos parámetros. Como ustedes se dan cuenta, también tiene pues diversas gamas aquí de formas de curvas. Y puedo finalizar con otra distribución que es la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada, como aquí lo estamos observando, esta es su función de densidad, hace uso de la función gamma. La distribución chi cuadrada, como ustedes están pudiendo observar, también tiene cierta familia de curvas con cierta variedad, ¿no? Depende también de un solo parámetro, que también en este caso deberían de ser los grados de libertad. Esta distribución chi cuadrada, recuerden que es la que de una manera más precisa entiende cómo se comporta la varianza de una muestra. ¿Ok? Digamos que esas son las distribuciones más importantes, más usuales. No son todas, seguramente. No son todas las distribuciones que existen, pero sí serían de las más importantes. En todo este entramado de distribuciones, vamos a tratar de dar cierto orden. ¿Ok? Vamos a clasificar por grupos o subgrupos. Parece ser que la distribución normal estándar no depende de ninguna otras, es una distribución individual, ¿ok? La distribución normal estándar también se conoce como distribución Z. La distribución T parece también ser que es independiente de las demás. La distribución T también se llama distribución T de estudiante, ¿ok? La distribución F también parece ser una distribución independiente de las otras. Esta distribución se llama F de Fisher. También tenemos a la distribución chi cuadrada o x cuadrada o y cuadrada. Es una distribución independiente de las demás. No es así con la distribución beta. De hecho, la distribución beta, una de sus tantas curvas, da origen a lo que es la distribución uniforme. También, de hecho, la distribución gamma no es completamente independiente. Al ser una gran familia de curvas, una de sus curvas da como origen a la función, a la distribución exponencial. La distribución Weibull también nos entrega una familia de curvas abstractas. Ella, por ejemplo, nos entrega a la distribución exponencial y a la distribución uniforme. Como se dan cuenta, por ejemplo, la distribución gamma contiene la exponencial y la Weibull contiene la exponencial, pero eso no significa que gamma y Weibull sean la misma. De hecho, son distribuciones distintas entre sí. Tienen en común distribuciones a las cuales dan origen, pero todo lo que está en gamma no es todo lo que está en Weibull. Digamos que este es un primer intento de clasificación, ¿no? Es por independencia de distribuciones. Aquí tenemos otro intento de clasificación, el cual a mí me parecería el más sencillo y el más útil, que es relacionados con los parámetros de una muestra. ¿Ok? La distribución normal, que es la distribución Z, ella se utiliza para entender el comportamiento o analizar el comportamiento de proporciones o porcentajes en muestras. La distribución normal y la distribución T se utilizan también, digo también porque Z lo acabo de mencionar arriba, se utilizan para analizar medias o promedios de muestras.
Z se utiliza cuando la muestra es grande, mayor a 30 datos, y T se utiliza cuando la muestra es pequeña, menor a 30 datos. La distribución chi cuadrada es la que entiende la varianza o desviación estándar de una muestra, digamos que esa sería su aplicación. Y la distribución F es la que estudia la relación de varianzas, es decir, una varianza dividida entre otra varianza. Esas pudieran ser, de hecho, las más importantes de todas: normal, T, chi cuadrada y F. Con estas 4 distribuciones se construye un gran abanico de lo que es la estadística inferencial. No menos importante, pero también las menciono. Está la diferencia de proporciones, es decir, diferencia de proporción de ser restar dos proporciones de dos muestras distintas, y la diferencia de medias, que es restar dos medias de dos muestras distintas. De hecho, ¿por qué motivo se realiza la relación de varianzas, que es dividir dos varianzas de dos muestras? Diferencia de proporciones, que es restar dos porcentajes, y diferencia de medias, que es restar dos promedios. ¿Para qué se hace eso? Se hace para comparar resultados de dos muestras distintas, ¿ok? Termino finalmente diciendo que la diferencia de proporciones sigue siendo, como está en la parte de arriba indicado, dominado por la distribución normal o distribución Z, y la diferencia de medias igualmente sigue siendo dominado o explicado por la distribución Z o la distribución T, dependiendo efectivamente del tamaño de la muestra. Les recuerdo que esta hoja de trabajo se las voy a dejar como imagen en la parte de abajo para que ustedes la puedan imprimir sin ningún inconveniente.